Tengamos en claro, hermanos, que muchas veces tenemos que separar la carne del espíritu para escuchar las cosas del espíritu. Entonces tenemos que ser una iglesia madura para empezar a entender de qué se trata el caminar en Cristo. Y es un 100% espiritual, hermano. Nada tiene que ver la carne. La carne acompaña para peso. Dios le bendiga. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Yo se lo traduzco. El Señor Jesucristo le dijo: ¿qué te importa a vos? Si yo quiero que él me siga. Y ya Pedro tenía la palabra de que sobre él se fundaría la iglesia. Ya el Señor Jesucristo estaba resucitado cuando le dijo estas cosas. Y yo me puse en el lugar de Pedro porque la palabra me estaba exhortando a mí. ¿A mí qué me importa? Vuelvo a repetir, habla el Espíritu, hermano. Lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, me tengo que ocupar y preocupar yo por mi caminar, no por lo que Él quiere hacer en los demás. Porque asimismo, el Señor Jesucristo exhorta a Pedro, diciéndole: sígueme tú, no te interese lo que yo quiero hacer con tu hermano, mucho menos lo que hace tu hermano. Entonces, me preguntaba para mí y decía yo: Señor, ¿por qué no puedo discernir qué es lo que tú quieres decir con esta palabra, siendo tan clara la palabra? Y el Señor me exhortaba en el Espíritu, y a esto quiero ir, hermanos. A mí no me tiene que interesar si usted ora, no ora. Lo que sí me interesa es decirle que la oración tiene poder. A mí no me tiene que interesar, hermanos, si usted levanta sus manos o no levanta sus manos. Lo que sí me tiene que interesar decirle es que venimos a adorar al Señor y que nos tomamos este tiempo para Él, que lo hagamos sin pudor, sin tapujos, y dejemos nuestras cargas acá, porque para eso venimos a la casa del Padre. Lo tercero, que a mí no me tiene que interesar si usted diezma o no diezma, si usted ofrenda o no ofrenda. Lo que le tengo que decir, que hay promesas en Malaquías 3:10 al respecto de eso, y quien habla es el Señor. El Señor es quien da las promesas. El 8 y el 9 de Malaquías, muchos lo toman para exhortar al pueblo. Eran otros tiempos, sigue vigente, pero yo me aferro a las promesas de nuestro Señor. Y con esto le quiero decir, hermanos, he estado en un proceso bastante importante en mi vida, y he venido escuchando palabras de la pastora, palabras del hermano, palabras del pastor, y me ha confrontado mucho, y digo yo: Carlito está desentonando. Entonces le pedí al Señor a ver qué podía hacer con respecto a esto. Y lo que yo le puedo decir, hermanos, que el caminar en Jesucristo es simplemente, no solamente entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, es también entregar nuestra voluntad. Porque hay mucha gente que entrega su vida a Cristo, pero no hace la voluntad de Jesucristo. Me he considerado uno de ellos, porque he sido exhortado firmemente para hablar lo que estoy hablando. Y si hay algo que en mi carne no había, era estas ganas de hablar esto que hablo. Entonces, no quisiera ser tan extensivo, hermano, pero con respecto a lo que hablaba antes, en algún momento alguien me dijo: ¿tu pastor es de cuna? Y me confrontó la pregunta, y lo traigo masticando mucho tiempo. Y en esta última semana, a partir de que la pastora soltó la palabra que el reino de Dios padece violencia y solamente los violentos lo arrebatan,
Recibí esto, hermanos. No es necesario que nadie sea de cuna, porque aún nuestro Señor Jesucristo era hijo de un carpintero, porque si no estaríamos siendo religiosos. El Señor tomó a nuestro pastor para guiarnos en el camino. Depende de nosotros el caminar por la calle, por el camino o por la banquina. Es una decisión personal. Lo que sí yo les puedo decir, hermano, que el Señor no nos llamó para caminar por la banquina, porque si no nos hubiese hecho ranas o víboras. Pero somos hermanos en Cristo. Y con respecto a la persona esta, el Señor me trajo esto y me confrontó, y debe ser seguramente para confrontación. No se puede llamar a canarios para pregonar libertad. No se puede llamar a canarios para liberar a cautivos. El Señor ha elegido gorriones que no le molesten los piojos, que sepan lo que es el frío, que sepan lo que es el hambre, que sepan lo que ha sido la cautividad, para pregonar la libertad. Pero hay gente en estos tiempos que ellos fueron canarios, los padres fueron canarios, los hijos eran canarios, los nietos eran canarios y no conocen la libertad. La hablan, pero no la conocen. Dios le bendiga, hermano.